Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Dios los bendiga. Hoy entramos a la segunda parte de la serie Ministerio Militar. Y vamos a hablar sobre soldado de Jesucristo. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra soldado o miras a un soldado? ¿Conoces cuáles son las cualidades que debe cultivar un soldado? ¿O sabes quién es un soldado? Cuando hablamos de un soldado, hablamos que debe ser un individuo que cumple una condición, ser ciudadano. En el caso de nuestro país debe ser un ciudadano mexicano que se compromete a servir a la patria bajo juramento, es decir, empeña su palabra de honor. El reglamento de deberes militares especifica claramente qué es el servicio. Dice así: el servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal, la soberanía de la nación, la lealtad de las instituciones y el honor del ejército. Esto quiere decir que el soldado no puede pensar en tener una vida pasible. No puede pensar que va a tener una vida de confort. El trabajo del soldado no es dentro del cuartel. En el cuartel, el soldado es entrenado, instruido, pero tiene que salir del cuartel para enfrentar al enemigo en su propio terreno y expulsarlo. La palabra soldado aparece 37 veces en la Biblia, pero solo en el Nuevo Testamento se utiliza la frase soldado de Jesucristo. Es muy importante que tengamos en mente que el soldado y el cristiano tienen en común el propósito de servir. Cuando hablamos de soldado de Jesucristo, que es el tema de hoy, vamos a poner el fundamento en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dicen lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muchas veces utilizamos frases como hombres de fe, hombres de Dios, y en este caso soldados de Jesucristo, sin entender a profundidad lo que quiere decir esta frase. La proposición de es un genitivo lingüístico que indica posesión o pertenencia. Esto quiere decir que cuando nosotros decimos soldados de Jesucristo, pertenecemos totalmente a Cristo. No hay ninguna parte media, es una posesión completa. También nos dice, o utilizamos el pronombre tú, que es un pronombre personal en singular. Esto quiere decir que este pasaje bíblico nos habla en forma personal, nos está hablando a cada uno de nosotros. En este pasaje también vamos a encontrar dos veces la palabra soldado, pero su contexto lingüístico es diferente, lo estaremos viendo más adelante. Es también importante analizar 4 conceptos que están en este pasaje bíblico. El primer concepto es soldado de Jesucristo. Aquí la palabra soldado se refiere a un guerrero o a un soldado común. Dicho de otra manera, a un cristiano que lucha la buena batalla. Y también nos define bíblicamente quién es un soldado. Un soldado bíblico es aquel que sufre penalidades y no se enreda en cosas ajenas para agradar a su dueño, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de sufrir penalidades, no estamos hablando de estar preocupado, deprimido.
porque todo soldado cuando sale a batalla deja atrás familia, esposa, hijos, padres, pero tiene que ir a cumplir con la misión. Cuando hablamos de sufrir penalidades se refiere a atravesar adversidades, y tenemos que poner mucha atención a esto. No nos dice que debemos estar detenidos, sino que debemos avanzar aún bajo condiciones difíciles. No entramos a una cueva sin salida, entramos a un túnel donde la luz nos guiará. La palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuáles son entonces las adversidades por las que debemos atravesar como soldados de Jesucristo? Pablo y otros personajes bíblicos y cristianos contemporáneos nos dan testimonio de esas adversidades. Han pasado por azotes, por cárcel, por amenazas, por tortura, por persecuciones, por traiciones. Han sido abandonados, enfrentan la muerte y tienen que tomar decisiones difíciles. Reflexionemos en lo siguiente: si nuestra vida cristiana es cómoda, no somos soldados. El segundo concepto se refiere a buen soldado. Esto es una condición que debe cumplir el soldado de Jesucristo. No es lo mismo ser soldado a ser un buen soldado. Dicho de otra manera, no es lo mismo ser cristiano a ser un buen cristiano. Un buen soldado es disciplinado, puntual, desarrolla capacidad física, conoce y cumple sus deberes, se adiestra permanentemente, tiene una vida de sacrificio, de honor y de la lealtad a la patria. Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos que cultivar nosotros los soldados de Jesucristo? El soldado de Jesucristo tiene que servir, tiene que leer la Biblia, tiene que meditar, tiene que orar sin cesar, tiene que congregarse, debe discipularse, debe actuar y participar con solemnidad. ¿Acaso has visto un acto militar sin solemnidad? Debe ayunar, debe respetar, debe practicar la disciplina bíblica, debe tener una vida de obediencia y debe evangelizar, entre otros deberes que nos dicta la Biblia. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No podemos tener doctrinas si no leemos la Biblia. Existen cristianos que nunca han leído la Biblia en forma completa. Si no conoces nuestra doctrina, es imposible que la puedas aplicar en tu vida y llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. Vamos a tratar también el segundo concepto, militar. Lo vamos a tratar como verbo, no como adjetivo. Ser militar no es lo mismo que militar. Podemos ser soldados, pero no estar sirviendo, o ser cristianos y no servir. Podemos tener muchos años de inactividad y nuestra vida espiritual estancada. La palabra milita se refiere a servir. Su significado específico en la Biblia es ejercer el apostolado con todos los deberes y funciones arduas, duras y difíciles. Y apostolado indica que es una persona que ha sido apartado y que será enviado a cumplir una misión. Con esto podemos concluir que todo cristiano es un soldado de Jesucristo y que debe militar o servir. Todos tenemos una función que cumplir dentro de un ministerio para llevar el cumplimiento de la gran comisión. Si no conocemos hoy nuestro ministerio, es evidencia de que algo no estamos haciendo, porque todos debemos estar activos.
La primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 18, indica lo siguiente: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí a Timoteo? Le está diciendo, esto te ordeno, sirve prestando tus buenos servicios. Servir en la milicia también conlleva privaciones y peligros. Servir conlleva sacrificio. Vamos a entrar a la última parte, el cuarto concepto, que es tomó por soldado. La palabra soldado aquí no indica lo mismo que en la primera parte. Aquí indica que fuiste reunido, seleccionado para servir. Que somos soldados no porque lo hayamos decidido, sino que fuimos elegidos por gracia y misericordia. Fuimos reclutados por el Señor Jesucristo. Y aclaro, no fue una leva. Porque la leva es cuando a una persona se le pone una carga que no puede llevar. Fuimos tomados a precio de sangre. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 14, nos dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un deudor es un transgresor contra Dios. Es una persona que está bajo obligación. Por eso fuimos tomados por soldados. Hoy no podemos seguir viviendo sin definir. Hoy tenemos que definir si somos carne o espíritu, frío o caliente, vivo o muerto, soldado o esclavo. ¿Cuál es tu condición espiritual hoy? Te agradezco infinitamente que te hayas quedado con nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente.